Buenas tardes. En este momento nos encontramos Diana Camila Marciales y Carolina Marulanda, quienes les van a presentar los resultados de la investigación Identificación de la discriminación salarial por género en Colombia, años 2009 y 2019. También hacen parte de esta investigación Ebran Angarita y Juan Sebastián Mateus. Problemática. Según la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la brecha salarial es uno de los mayores retos en este ámbito y está consignado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca otorgar a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad. Asimismo, manifiesta que esta brecha es un fenómeno complejo que involucra variables como edad, nivel de educación, elecciones académicas y profesionales, tipos de ocupación y sector económico. ¿En qué reside esta problemática? Que a pesar del incremento en el nivel educativo de las mujeres, este no se evidencia en el cierre de la brecha salarial. La brecha promedio de los países miembros de la OCDE solo se ha reducido un 1.6% en 8 años, pasando aproximadamente del 15% en 2009 a un 13% en el año 2017. Tenemos, según cita Stiglitz, hay discriminación salarial cuando individuos con las mismas características económicas reciben diferentes salarios y estas diferencias están sistemáticamente correlacionadas con ciertas características no económicas de dichas personas. Entonces, el objetivo de la investigación consiste en determinar ese nivel de discriminación salarial de ingresos de mujeres con respecto a los hombres, dado que pues con un nivel educativo igual o superior al de los hombres, las mujeres ganamos menos según los datos. Según datos del DANE y del Ministerio de Trabajo, la brecha salarial en Colombia es del 21%, así que si lo observamos a nivel internacional y llegamos a nivel nacional, la brecha aumenta mucho más. Los hombres ganan un 47% más que las mujeres en el país. Además, según el DANE, la tasa de desempleo femenina es mucho mayor que la de los hombres, reportando un 13% frente a un 8%. A su vez, indicadores de mercado laboral como la tasa global de participación femenina, esta expresa la oferta de mercado laboral, muestra que aunque la población de las mujeres sea mucho mayor, las mujeres se encuentran menos ubicadas en el mercado laboral. Por lo tanto, ¿por qué es importante identificar el nivel de discriminación salarial por género en Colombia? Es nuestra pregunta problema. El objetivo general, identificar el nivel de discriminación salarial por género en Colombia en los años 2009 y 2019. Para llegar a este objetivo general, primero se describirá el contexto de las condiciones laborales de los asalariados en Colombia, se establecerá la correlación que presenta la variable género en la discriminación salarial y se analizará el nivel de discriminación salarial por género en Colombia en los años 2009 y 2019. La metodología hace parte de un enfoque cuantitativo, estudio transversal, dado que se realizará un comparativo de lo ocurrido en el año 2009 y después 2019. El alcance será correlacional porque vamos a ver cómo influye una variable sobre la otra y el diseño es no experimental, dado que el suceso ya ocurrió y vamos a trabajar con fuentes de información secundaria. En este momento le doy paso a mi compañera Camila Marciales para que nos socialice las bases de datos de las cuales se realizó el estudio. La base de datos que se utilizó para este estudio fue la gran encuesta integrada a hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, de la cual obtuvimos las variables, el ingreso de las personas de la sección ocupados, la experiencia en meses, las horas que trabaja el asalariado en la semana y el sector si pertenece al sector público o sector privado. De la sección características generales utilizamos lo que fue la edad y si era sexo femenino o masculino, que utilizamos como una variable dummy donde 0 simboliza el hombre y 1 simboliza la mujer. Según la caracterización de la muestra que obtuvimos, los asalariados en Colombia son en su mayoría hombres, con una participación del 55,6%.
los cuales reciben en promedio ingresos superiores al de las mujeres. Aunque esto solamente se observa en el sector privado y se resalta que se representa más del 90% de los asalariados en ese sector. Esta tabla también muestra que a pesar de que pues, las mujeres tienen un nivel de educación promedio mayor al de los hombres, su menor ingreso podría estar explicado por la incidencia de variables como la cantidad de horas de trabajo que vemos que es menor a la de los hombres y la experiencia laboral, las cuales pues presentan un valor mayor para los hombres en promedio. Esto a su vez pues puede inferir ya que las mujeres tienen menos oportunidad de trabajar horas extras en promedio porque por condiciones coyunturales o por condiciones culturales, ya que las mujeres suelen desempeñar más horas de trabajo en el hogar, como quehaceres o cuidados de los hijos. Aquí se puede observar la ecuación de Mincer, en donde se trabaja en logaritmos naturales para dar los resultados en porcentajes, donde se utilizan las variables que originalmente se utilizan en la función de Mincer, que según la teoría del capital humano son escolaridad, experiencia y experiencia al cuadrado. Se habla de una brecha ajustada porque se utilizan variables externas como el sexo que pueden ser determinantes importantes a la hora de hablar del ingreso laboral. Al correr la regresión de ambos años, se puede evidenciar que en el año 2009 el sexo femenino presenta una correlación negativa. Esto quiere decir que las mujeres asalariadas en Colombia ganan cerca del 11% menos que los hombres. Y esto pues también presenta, las demás variables presentan los signos esperados según la teoría del capital humano. Sin embargo, pues la experiencia laboral presenta un signo negativo, que también es un signo esperado por estar al cuadrado. Ahora, lo anterior, según esta regresión que se mostró hace un momento, esta solamente nos muestra es la diferencia en salario, las diferencias en promedio, la diferencia en brecha salarial, lo que aún no nos determina si esa diferencia en ingresos tiene alguna relación con la discriminación salarial o es por diferencia en productividad de ambos sexos. Por esa razón se utiliza la descomposición salarial de Wasaka-Blinder, la cual en forma matemática nos muestra que la ecuación general, la número 1, me habla desde la participación en el mercado laboral. De ahí continuamos a la número 2, que es una ecuación normal de salarios, donde Y indica los salarios, X las características individuales de ambos grupos, y B son los vectores poblacionales. Cuando pasamos a la 3 y la 4, por eso se habla de una descomposición en donde se hace la misma ecuación para hombres, que es H, y para mujeres, que es M. Lo siguiente es utilizar los valores en promedio. Eso quiere decir la línea que está encima de cada variable. En la 7 y la 8 lo que se hace es una resta, o sea, para evidenciar la diferencia en ambos grupos, y la ecuación original de Wasaka-Blinder quedaría como la número 9. Al observar esta tabla, que son los resultados de la descomposición salarial por género para los años 2009 y 2019, vemos que en el recuadro de la izquierda se presentan 71.350 observaciones que representan el primer año de estudio, y para el año 2019 se presentan 83.634 observaciones. Como se puede observar, la media estimada de los ingresos es de 13,39 para los hombres y de 13,35 para las mujeres. En la parte superior de cada recuadro se puede decir que el grupo 1 simboliza a los hombres, que es la variable de UNI 0, y el grupo 2 simboliza a las mujeres, variable de UNI 1. Se puede observar que la media estimada tiene una diferencia del 4% para el año 2009 y un aumento en esa misma media del 4,4% para el año 2019. Quiere decir que la brecha aumentó en 0,4% a pesar de haber transcurrido 10 años. Ahora, el efecto de las dotaciones productivas, que es la segunda sesión de este recuadro, en ambos grupos, este mide el incremento en promedio de las mujeres si ellas tuvieran las mismas características productivas que tienen los hombres. Este es significativo y es negativo en ambos periodos de tiempo, cercano al 7% en el año 2009, y esto indica que si el grupo 2, las mujeres, tuvieran las mismas características productivas que el grupo 1, percibirían en promedio un salario menor, menores a los que ya se observan en esta tabla. Pues es importante también resaltar que para el año 2019
este número solo disminuyó en 1%, a pesar de haber transcurrido 10 años, y el aumento también en promedio del factor escolaridad que han tenido las mujeres. El signo negativo nos demuestra que las mujeres en promedio presentan mejores características productivas asociadas a mayores salarios que los hombres. En otras palabras, esto quiere decir que sin incluir otros factores, simplemente los que ya estamos utilizando, en promedio la remuneración de las mujeres en ambos años debería ser mayor a la de los hombres, en donde el mayor cambio que se percibe es la mejoría en las características productivas de las mujeres. En la tercera sesión, que es el coeficiente, es la parte que se observa las diferencias en salarios por coeficientes, que nos muestran cambios implicando que una gran parte de la brecha no es explicada por las características productivas entre ambos grupos, lo que es conocido en esta metodología como el factor de la discriminación. Relacionado esto a diferencias injustificadas en el nivel de los ingresos, como dice la teoría sobre la discriminación salarial. En ambos años, este porcentaje sobrepasa el efecto de las dotaciones productivas. Para el año 2009, este porcentaje fue significativo, positivo y cercano al 11%, mientras que para el año 2019 fue el 10,5%. Solo ha disminuido un 0,5% el nivel de discriminación, siendo en promedio de 10,5% para ambos años, con un 95% de confianza, y este resultado en primera instancia nos demuestra que una gran parte de la brecha no es explicada por las características productivas de ambos grupos, como debería esperarse en Colombia, sino por el factor discriminación sin incluir otros factores. También es importante destacar que, que la diferencia entre los 2 años comparados presentan una diferencia mínima en el factor de los coeficientes, una diferencia de 0,18%, a pesar de haber transcurrido 10 años. Bueno, y para concluir, para el caso colombiano, los hallazgos de la OCDE sobre la continuación en la brecha salarial por sexo, a pesar de un incremento en el nivel educativo, se reafirma, o sea, teniendo en cuenta los resultados que la OCDE consiguió en el 2017 y según lo que mi compañera Camila acaba de confirmar, existe una brecha producto de la discriminación salarial, o sea, por género en las mujeres. Como conclusión, se cuestiona la capacidad de la política pública para cerrar la brecha salarial ajustada. Según las estimaciones realizadas en los últimos 10 años, solo se ha reducido 0,15 puntos porcentuales, pasando de 10,73% en 2009 a 10,46% en 2019. Dado que esto se constituye ya un problema estructural y no coyuntural al presentarse y al ser tan persistente. Muchas gracias.